Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día vamos a leer el capítulo 20 de Primer Crónicas en el Antiguo Testamento en la Biblia. Este es un capítulo extremadamente pequeño. Solamente vamos a hablar de los amonitas son vencidos, Israel derrota a los filisteos. Esto es una crónica, ¿no es cierto? Guerras acá, guerras allá, problemas acá, problemas allá. El capítulo anterior hemos leído que los amonitas insultan a los mensajeros de David y planean guerra contra Israel. Entonces ahora vamos a leer que vencieron a los amonitas. David derrota a los amonitas y a los sirios. Los amonitas habían recibido o contratado ayuda de sus aliados, los sirios. Igual David venció a todos y sometió en tributo a todos, a Siria, a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas. Hubieron algunas cosas que rescatamos en el capítulo anterior y bueno, habían caído ya. Entonces no sé qué recuento es de otra vez los amonitas pierden en el capítulo 20. A ver, vamos a ver. Versículo 1. Y aconteció que, después de terminar el año, al siguiente año, en el tiempo en que suelen los reyes salir a la guerra, hay una temporada de guerras, Joab condujo las fuerzas. Joab es el general de los ejércitos de David en Israel. Joab condujo las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón. Y vino y sitió Rabá. Y David estaba en Jerusalén. Y Joab atacó a Rabá y la destruyó. El tiempo en que suelen salir los reyes a la guerra. Cosa tan extraña. Tradiciones, costumbres, estadística que suele ocurrir porque tal vez es verano, es menos frío o ni idea. Hay más cosechas para sobrevivir en las campañas, ni idea por qué. ¿Ok? Suena bastante rutinario esto. Al año siguiente, al terminar el año, o sea, las guerras del capítulo anterior ya fueron vencidos, ya Israel venció. Este año otra vez. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey Rabá, y halló que pesaba 1 talento de oro. Suponemos que eso es muy pesado, mucho oro. Y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y además de esto sacó de la ciudad un botín muy grande. Aunque no voy a juzgarla. El monopolio, la riqueza, el poder, la opresión, no voy a juzgar nada de eso. Esto es una historia de algo que no me pertenece en cuanto a tiempo, cultura, idiosincrasia, estándares, valores, nada. ¿Ok? 3. Esto del botín. Quiero rescatar, estoy empezando a darme cuenta que David quería hacer el templo de Jehová, pero se le dijo no. Lo hará tu hijo. Y ok, él aceptó y muchas gracias por cuidar a mi familia y por prosperar mi futuro y bla, bla, bla. Pero sigue acumulando botines, sigue acumulando materiales, toneladas de oro, de bronce, de materiales. Más adelante me parece que incluso vamos a leer que cuando Salomón va a construir el tren que estoy hablando, cuando Salomón va a construir el templo, estoy pensando en un accidente de tren descarrilado con 40 muertos que ha habido hace unos días aquí. Terrible. Cuando Salomón va a construir el templo, David el padre le entrega los planos y le entrega los materiales que ha venido acumulando por mucho tiempo en todos estos botines de guerra. Entonces David estaba ansioso e inquieto por hacer el templo. No lo hizo, pero hizo todo lo que pudo para prepararlo por sus ganas y ansiedad. Y bueno, número 3. Sacó también al pueblo que estaba en ella, en este lugar Rabá, y lo puso a trabajar con sierras y con trillos de hierro y con hachas. Lo puso a trabajos forzados. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Es una descripción de las conquistas y el destino de los conquistados, tributos y trabajos forzados. Y después de esto aconteció que tuvo lugar una
una batalla en Geser contra los filisteos. Sabemos que los amonitas están en el lado oriente del río Jordán, lo que entiendo, y los filisteos están en el lado norte, lo que ahora equivale a Samaria. Fueron a Geser contra los filisteos y tuvo lugar una batalla, dicen. No sé si ellos fueron a buscar la batalla o los filisteos siguen fastidiando, porque tenemos cientos de años con los filisteos fastidiando a los israelitas, siempre. Y Sibecai, el Usatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron sometidos. Otra vez, otro registro de otro gigante. David ya había matado a Goliat cuando era jovencito. Hace 40 años antes de esto, 30 años, no sé qué edad tiene aquí David. Pero se resalta cada vez, y hemos visto como 3 o 4 veces, que el gigante tal, descendiente de tal, el que venía de Goliat, y Goliat que venía de tal, y fueron muertos, y fueron muertos, y fueron muertos. Entonces aquí habían pocos, me imagino. Eran los descendientes de Anak, me parece que era Anak, los anaseos. Y eran estos singulares, gigantes, dice. Y fueron sometidos. Ahora, como gigantes, hablando, si estamos leyendo esto fuera de contexto de todo lo que hemos leído, pareciera pues despertar la imaginación a tipos pues gigantes del tamaño de edificios, ¿no? Que pueden agarrar a unas personas con la mano. Y no era así. Hay lugares que ya hemos leído en los que se hacen descripciones más realistas. Aún así, gigantes, ¿ok? Estamos hablando de 3 metros. Hoy en día nuestro personaje más alto del mundo no pasa de 2,5 metros o algo así. Y es tremendo, no entra ni en el techo común de una casa simple. Pero 3 metros, y que el mango de la espada era como un cilindro de telar. ¿Cómo es un cilindro de telar? No sé, pero me imagino una cosa de este tamaño, y ahí su mano agarraba ese mango para la espada. El tamaño de su brazo, el tamaño de la pierna, el tamaño de la persona. Gigantes, ¿ok? La descripción en una palabra encaja muy bien. Pero no estamos hablando pues de esos que levantaban montañas, necesariamente. ¿Ok? Mataron a este Sipai gigante registrado aquí y fueron sometidos a los filisteos. Los filisteos siempre fueron los que estaban con los gigantes. Eran de sus mejores soldados y eran la fuerza con la que solían ser conquistadores de todo su alrededor, los filisteos, hasta que llegó Israel. Y aquí se volvió el partido de ping-pong, en el que a veces te gano, a veces me ganas, a veces te gano, a veces me ganas. Para Israel, para los filisteos, esto es una cuestión de fuerza. Cuando estamos más fuertes ganamos, cuando no estamos tan fuertes perdemos. O creíamos que íbamos a ganar porque estamos muy fuertes, pero algo pasa y perdemos contra los israelitas. Pero para los israelitas, el efecto de ganar o perder iba directamente relacionado con cuán contento estaba Dios Jehová con Israel para protegerlos y prosperarlos en sus guerras, o para abandonarlos a su propia fuerza. Aún abandonados a su propia fuerza, a veces ganaban, y más se enorgullecían de su propia fuerza. Eventualmente caían, porque el orgullo solo trae debilidad con el tiempo, si no es aunque sea por las siguientes generaciones. Pero por alejarse del Señor, Dios no los prospera. Y este fue el primer por qué los filisteos nunca desaparecieron. Porque cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida, llena de pueblos y reinos y reyes, entre ellos los filisteos, cumplieron con el mandato de Dios de atacar y vencer, atacar y vencer, atacar y vencer, y arrasar con todo. Hasta que empezaron a ver, oye, pero ¿por qué estamos arrasando esto si hay mucha riqueza? ¿Y por qué estamos matando a ellos si son muy lindos, son muy lindas? Mejor esto, mejor lo otro. Y empezaron a poner su opinión por encima de la voluntad de Dios. No la entendieron, no les gustó, como podemos juzgarla hasta el día de hoy seguramente. Pero entonces Dios había prometido: lo que hagan en obediencia mía, los haré vencer. Y la consigna era acabar con todo,
todo, que no quede nada. Por lo tanto, no enemigos, por lo tanto, no mezclas futuras, por lo tanto, no corrupción de ideas, ideologías, dioses, religiones, forma de pensar. Nada quiero de eso, solo exactamente lo que yo implanto acá y así, nada más. Y los israelitas empezaron a hacer su propia voluntad, entonces la mano de Dios se alejó de ellos. Y empiezan pues a perder, ganar, perder, y así pasaron los años y decenas de años, centenas de años, hasta que llega David, la historia de los jueces, la historia de los reyes y todo lo que ha pasado, 500 años desde Moisés. Llega David y es un hombre que no pierde su relación con Dios y decide ser obediente a Dios y en consultar a Dios en todos sus actos, y Dios lo prospera. Y va y gana, amenaza aquí, y gana. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Sacó al pueblo, los puso, los sometió. Ok, 4. Y después de esto, aconteció que tuvo lugar una batalla en Gezer, ya lo leímos. Descendientes de gigantes fueron sometidos. 5. Y de nuevo hubo una guerra contra los filisteos. Está pasando el tiempo, meses, años. Y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, otro gigante, el geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Justo lo que esta mención ha sido hecha antes, por eso la había dicho. Otro gigante. A ver, vamos a marcar acá. Ha muerto Sipai, descendiente de los gigantes. Ha muerto Goliat o Lami. Lami, hermano de Goliat. Y al hacer referencia a la lanza como rodillo de telar, me imagino que este Lami era aún más grande y fuerte que el Sipai. Y volvió a haber guerra en Gad, tercera vez, donde había un hombre de gran estatura, ya no dice gigante, el cual tenía 6 dedos en los pies y en las manos, 24 dedos. Esto habla de ¿cómo quiero llamarlo? Herencias no, pero evoluciones tampoco. Se me van las palabras. Quiero hablar del aspecto genético de esto. Son deformaciones genéticas o evoluciones genéticas o asuntos genéticos por copulación entre familias, por deformación genérica de sangre, no lo sé. Pero si lo mencionan, no era común, ¿no es cierto? Otro hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad, y también era descendiente de los gigantes. Ok, no lo llamaron gigante, pero hombre de gran estatura, descendiente de los gigantes. Y cuando él insultó a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Cuando dicen Jonatán, me parece que retrocedemos al tiempo de Saúl, el rey Saúl, que tenía a su hijo Jonatán, y David, que había matado a Goliat, y se volvió amigo del rey Saúl, y vivió en casa, y se hicieron amigos Jonatán y David. A tal grado que cuando Saúl se volvió contra David, porque recibió la noticia de que él va a ser el sucesor, y no Jonatán, entonces trató de destruirlo, y David tuvo que huir, y lo persiguió por muchos años. Pero la amistad entre Jonatán y David nunca acabó. Eventualmente en una guerra contra los filisteos, Saúl papá y Jonatán hijo mueren en la batalla. Y entonces David queda como rey sucesor. Pero acá mencionan a un Jonatán, y estamos hablando ya de las guerras de los filisteos una tras otra, año tras año, cuando David ya es rey. Entonces Jonatán, ese amigo Jonatán, hijo de David, ya murió. Este debe ser otro Jonatán. No me gusta pensar que brincamos en el tiempo entre un versículo y otro, vamos 30 años atrás, vamos 100 años adelante. No me gusta admitir eso si es que ese es el caso. Y cuando él insultó a Israel, este gigante de 24 dedos, Jonatán, hijo de Simea, ahí está la referencia, supongo que no es hijo de Saúl. Para Simea, ¿es varón o es mujer? Simea era la esposa de Saúl, entonces
voy a decidir creer que es otro Jonathan, de esta época de David. Este Jonathan lo mató al gigante de 24 dedos. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Un capítulo casi dedicado a la referencia de los gigantes, ¿no es cierto? No hay mucho que rescatar acá de beneficio personal, de beneficio propio humano, pero son crónicas. Y en alguna ocasión me he visto parte de conversaciones, discusiones, debates acerca de los gigantes. Y no recordaba que en este primer Crónicas 20, habían tantas referencias de los gigantes. Interesante. Siempre relacionados con los filisteos, eso sí. Y me parece recordar, como dije hace un rato, que eran descendientes de Anak. Y no recuerdo de dónde viene Anak, pero estamos hablando de la época de Abraham y antes. No me cites, pero es lo que me parece. Siempre podemos encontrar algún estudioso, erudito, que nos pueda educar un poco en el contexto y armado de las cadenas de eventos y personajes. Y a pesar que lo hemos leído todo, mi capacidad de retención no es fotográfica, ni mucho menos. He leído este libro un número de veces en mi vida, y aún cada vez que lo leo, siento que descubro cosas porque, no recordaba esto. Y aquí está, un capítulo interesante que dedica varias veces el tema de los gigantes. Este es el capítulo 20. Capítulo pequeñito, sencillo, sin mucha joyita que rescatar. Algunas pinceladas extrañamente interesantes de la idiosincrasia y estilo de vida de esa época. Cierro aquí, capítulo 20. Nos vemos en el próximo episodio.